Gloria al Padre, les saluda el pastor Pablo González desde Guatemala, en Ministerio Rey de Reyes. Estamos gozosos y alegres por compartir la palabra el día de hoy a través de este video. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube o a cualquiera que nos esté viendo por cualquier red social. Y el día de hoy el Padre puso en nuestro espíritu, en nuestro corazón, una palabra para poder exhortarte, para poder levantar tu ánimo, pero entender que en todo tiempo nosotros debemos estar cumpliendo con lo que dice su palabra. Y para todo esto quisiera hacer un poco de énfasis y recordar cuando Juan el Bautista muere. ¿Se recuerdan que Juan el Bautista murió de una forma fea, de una forma un poco aparatosa, de una forma un poco desagradable en el sentido que tal vez no fue una muerte normal o natural, sino que ustedes saben que su cabeza fue cortada, fue decapitado, y esa cabeza fue presentada delante del rey en ese entonces. Recuerdan que había una mujer de por medio, etcétera, etcétera. Pero las escrituras hablan que cuando Juan el Bautista lo mataron, Juan el Bautista muere, Jesús se entristece. Y dice la palabra en los evangelios que Jesús quería estar solo en ese momento. Jesús se quería apartar, de todas las personas y él estar solo en ese momento. Y nos podemos dar cuenta que al momento de que él quería estar solo era porque necesitaba tener un tiempo en donde pudiera asimilar, porque él también era hombre, la pérdida humana. Recordemos el vínculo familiar, el vínculo espiritual que habían entre ellos dos. Y dice la palabra que él queriendo estar solo, pero la gente lo seguía, la gente no lo dejaba de seguir, la gente buscaba su milagro, la gente seguía la predicación. Y llega el punto en donde Jesús, me imagino yo, ha de haber dicho: es válido estar triste, es válido querer tener un poco de soledad y un poco de resignación por lo que acaba de pasar con Juan, pero hay una palabra que se me fue encomendada, hay un propósito del que se me fue encomendado. Dice la palabra que, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús vino y siguió predicando, siguió trabajando en los negocios de su papá, en el reino del Padre. Y muchas veces en nuestra vida pasan cosas difíciles. Y de las primeras cosas que tal vez alguien deja de hacer es seguir congregándose, seguir teniendo su grupo de amigos, seguir teniendo esa fe en nuestro Padre, en nuestro Dios, alejarse de Él, y deciden muchas personas por pelearse con Dios. Y si tú te das cuenta, en este momento Jesús no tenía un familiar enfermo, a Jesús le habían matado a un familiar. Muchas veces cuando hay enfermedades es muy difícil asimilar las situaciones. Lo digo por experiencia propia, para la gloria del Padre. Pero cuando es una muerte es muchísimo más difícil. Tú sabes que cuando hay enfermedad vas a volver a ver a tu ser querido. Y cuando hay una muerte física, pues lo verás ahí en el cielo cuando sea el momento. Entonces, voy a que muchas veces es difícil poder asimilar las cosas y poder entender el plan de Dios, el plan de nuestro Padre para nuestra vida. Pero si tú te pones a tratar de entender lo que el Padre quiere hablarte, quiere hacer por medio de ese plan, esos propósitos o esas pruebas que Él permite, porque Dios no las manda, Él las permite, te vas a complicar la vida. Muchas veces las Escrituras hablan acerca de un entendimiento que solo Él lo entiende, que solo Él lo puede digerir, solo su mente puede digerir eso. Y muchas veces tratamos nosotros de hacer el rol o fungir del rol de poder tratar de captar todo el sistema de lo que el Padre está haciendo, y simplemente el Padre lo que quiere es que nosotros sigamos trabajando. Y con seguir trabajando no quiere decir que tú no le des valor a quien murió, valor a quien está enfermo, valor a la situación difícil que estás pasando, sino en seguir con lo que el Padre te ha dado, tú le estás dando valor a lo eterno, que es la vida en Cristo Jesús. Mi papá murió hace 5 meses y 30 días aproximadamente. Mañana mi papá cumple 6 meses de haber fallecido, y me duele mucho
en lo físico, en lo terrenal, en lo humano, me duele mucho, lo extraño demasiado. La familia igual, la iglesia igual, amigos, pastores, la red apostólica, el consejo apostólico, todos lo extrañamos. Pero el Padre nos fue revelando que teníamos que seguir con su reino, que teníamos que seguir con su obra, a pesar del momento tan difícil, a pesar del momento tan duro que hemos vivido y estamos viviendo. Digo estamos porque tal vez tú me miras el día de hoy y tú decís, el pastor Pablo, y gloria al Padre, que alegre, pero soy humano, amado. Y el día de hoy quiero que nuestra plática, quiero que esta predicación, este mensaje, sea muy sincera y podamos rendirnos delante de Él. Muchas veces llegamos con Él aguantándonos y haciéndonos los fuertes, llevándonos ahí, diríamos en Guatemala, de gaitos. Eso quiere decir que con el pecho levantado y como que las podemos todas. Y no, simplemente no. Creo que cuando tú aprendes a depender totalmente del Padre, tu vida cambia y tu entorno cambia. Totalmente tu vida tiene un entorno o sufre un cambio diferente en el cual tú vas a poder muchas veces no comprender los planes del Padre, pero sí poder seguir en los planes del Padre. A Jesús se le ha dificultado la muerte de su primo, la muerte de la persona que lo bautizó, la muerte de la persona quien saltaba cuando estaba en el vientre de su mamá y Jesús en el vientre de María. Imagínense qué difícil. Y Jesús quiso tener su momento, me imagino que lo va a haber tenido en unos instantes mínimos o un tiempo bien corto, pero Él pudo entender que Él estaba aquí con un propósito grande. Entonces, no sé qué prueba estás pasando el día de hoy, no sé cómo está tu tiempo. Lo que te quiero decir es que el Padre no te deja, el Padre no te suelta. Lo que te quiero decir es que ánimo, el Padre está contigo. No importa el proceso que estés viviendo, no importa la prueba que estés viviendo, Él no te deja, Él no te abandona. Él no es hombre para mentir, Él no es hombre para fallar. Él sigue estando contigo, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Padre, Él sigue siendo fiel, eterno, glorioso, omnipotente y omnipresente. Lo que debemos nosotros creer y muchas veces no entender es que a pesar de todas las circunstancias tenemos que seguir en su camino. Tenemos que seguir en su palabra y tenemos que seguir cumpliendo los propósitos a los cuales nos mandó. Entonces, podríamos concluir, o una de las conclusiones del día de hoy podría ser que a Jesús le importó más el propósito del Padre que su dolor. ¿Qué hizo Jesús para poder hacer eso? Ser Dios hecho hombre. Porque si a mí me preguntaran, Pablo, en el momento que tu papá murió, ¿qué pensabas? Yo pensaba acerca de qué iba a pasar sin él, cómo iban a ser las reuniones, cómo iba a ser diferentes situaciones y demás. Y en ese momento, pues, en el preciso momento que murió, trato de comparar la muerte, la experiencia que tuvimos nosotros con la muerte de mi papá, la experiencia que tuvo Jesús con la muerte de Juan. Y Jesús en ese momento se levantó y siguió predicando. Y yo me acuerdo que pasé días mal hasta el día de hoy. O sea, sigo llorando a mi papá y lo digo con toda libertad, creo que es normal. Pero Jesús le importó más el propósito del Padre que tenía Él para con nosotros. Y esa palabra que dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, es la respuesta al por qué Jesús decidió seguir o proseguir hacia la meta, que era regresar al Padre, habiendo muerto por nosotros y habiendo resucitado por nosotros. Entonces, no quiere decir que no tengamos derecho a tener un luto, no quiere decir que no tengamos derecho a estar tristes, sino que tenemos todo el derecho a poder sentirnos en un momento enojados, tristes, angustiados, con incertidumbre, con duda. Pero la misma palabra dice que hay un tiempo para todo. Y cuando pase ese tiempo, que no tiene que ser prolongado, tú tienes que seguir adelante. Muchas veces me han dicho, o hemos platicado con ciertas personas,
y me han dicho, tú vas a superar lo de tu papá. Y mi pensamiento no es que yo vaya a superar lo de mi papá, sino que yo creo que voy a aprender a saber vivir sin mi papá aquí en la tierra. Nunca en la vida yo voy a superar al papá tan cool que me dio el Padre aquí en la tierra y le doy toda la gloria a Él. Nunca voy a poder superar yo al hombre que se llamaba, que era mi papá, a Alex, que era mi papá, el que me enseñó y reveló el Padre, sino que estoy aprendiendo a poder vivir sin Él físicamente. Su genética, tanto espiritual como sanguínea, en la sangre, su ADN lo tengo yo, lo tiene mi hermano, lo tenemos nosotros. Y eso nadie lo quitará, nadie lo borrará. Su herencia la tenemos nosotros, espiritual. Y todo lo que Él dejó, incluso la sucesión, la tenemos nosotros para la gloria del Padre. Y es algo que uno aprende a vivir y uno no está tratando de superar. Si tú tratas de superar la muerte de un ser querido, amado, te vas a martirizar toda la vida. No soy psicólogo, gloria al Padre, soy pastor. Y creo que el consejo que te podría dar el día de hoy es que le pidas al Padre cómo saber llevar las situaciones en tu vida. Y no solo estamos hablando de muertes, estamos hablando de situaciones económicas, estamos hablando de situaciones de enfermedades, situaciones de relaciones que se han quebrado, situaciones de familia que han salido mal. Y cualquier cosa que haya salido mal en tu vida, entre comillas, porque muchas veces no vemos el propósito del Padre, tú tienes que saber y tú tienes que entender que tenés que seguir adelante, amado. El día de hoy el Padre nos ponía esta palabra porque en el mundo se ha vivido últimamente mucha desesperación, mucha angustia. La enfermedad esta maldita del COVID sigue y la reprendemos en el nombre de Jesús, la cortamos, la echamos fuera al fondo del mar a donde pertenece y pedimos que la presencia del Padre inunde todo el planeta, todo el universo, toda la tierra. Pero el día de hoy es para animarte a que sigas adelante. El día de hoy es para poder ver cómo reaccionó Jesús ante una adversidad y la reacción de Jesús fue seguir adelante porque había un propósito. Entonces, amados, muchas veces, y si no es que todas, las circunstancias hacen que nuestra alma se duela. Nuestra alma es una parte de nuestro ser en la cual se encuentran los sentimientos, las emociones. Y es normal sentirse triste, es normal sentirse alegre, es normal sentirse o tener diferentes emociones. Pero cuando tú pones de primero la prioridad del Padre, entiendes que la tristeza se convierte en gozo, lo difícil se convierte en baile, lo duro se convierte en fácil. Por eso se dice, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy, diga el que no puede, yo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú lo logras entender así, cuando tú lo logras ver así, tu vida va a cambiar y toda tu tristeza, aunque esté ahí, se va a convertir en gozo. Entonces vuelvo a decir, esto no solo estamos hablando de muerte, no solo estamos hablando de un problema económico, financiero, de empresas, no, estamos hablando de cualquier problema o cualquier prueba que el Padre haya permitido en nuestra vida. Tenemos que entender que tenemos que seguir adelante. El apóstol Pablo hablaba mucho acerca de proseguir a la meta. El apóstol Pablo hablaba mucho acerca del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hablaba muchísimas veces acerca de eso. Esta semana en el Zoom de artes creativas en la iglesia, el líder los líderes de artes creativas hablaban y decían, el apóstol Pablo tiene muchos términos deportivos porque siempre es correr, siempre seguir a la meta. Y si lo miramos así, nuestra vida es una carrera. Y dice la palabra que no solo es de correr la carrera, sino es de ganarla. Entonces muchas veces cuando se quedan cosas en nuestra vida y cambian, es porque esa parte de tu vida ya cumplió la carrera, esa parte de tu vida ya cumplió el propósito y vas a algo distinto, a algo nuevo. Y para Rey de Reyes, lo digo para Rey de Reyes, porque yo lo sé, no sé cómo estarás tú o tu iglesia si no eres de Rey de Reyes, lo cual te amamos también porque somos del mismo cuerpo. Se ha profetizado a Habacuc 2:3 que la gloria postrera será mayor que la primera.
Y entendemos que la gloria del Padre se está manifestando ya, ha venido manifestándose de una forma formidable, nunca se ha dejado manifestar, pero ahora está poderoso, siempre ha sido poderoso, pero entiéndanme, la gloria posterior será mayor que la primera. Ha sido glorioso y en su nombre, en el nombre de Jesús, vamos adelante, gracias a Él y gloria a Él. El punto es entender que tengo que seguir en la carrera, tengo que proseguir en la carrera, tengo que seguir corriendo, tengo que entender que si yo estoy aquí en la tierra, no solo es para vivir, sino es para ganar. Dice la Biblia que Jesús vino a dar vida, pero no solo vida, sino que vida en abundancia. Entonces un hijo de Dios, un discípulo de Jesús no se conforma solo con tener un poco. Un discípulo de Jesús, un hijo del Padre, nunca se va a conformar con ser alguien que no sobresalga, con ser alguien ordinario. Un hijo del Padre, un discípulo de Jesús se va siempre a caracterizar por salirse de lo común, por ser alguien extraordinario. Venimos de un papá extraordinario, venimos de un papá fantástico, real, perfecto, que Él está en todos lados, Él hace todo, Él dice y se hace. No tiene necesidad de hacer mayor cosa para que las cosas sucedan. Simplemente Él lo piensa, Él lo escribió ya, o Él con un chasquido de dedos puede hacer cualquier cosa. Entonces esa genética, esa identidad tú la tienes, esa identidad y esa genética yo la tengo. Entonces debo de vivir de acuerdo a quién pertenezco. Entonces el punto de esta noche es poder entender que en todo momento yo tengo que dar gracias. En todo momento yo tengo que glorificar al Padre. Pablo, ¿cómo le va a dar gracias al Padre? O dar gracias y me está pasando tal cosa. Así lo dice la Biblia, amado. Tenemos que entender que el dar gracias nos accesa a un efecto de multiplicación. Jesús cuando multiplica los panes y los peces y le da de comer a las personas junto con sus discípulos, dice que Él levantó la comida que tenía en ese momento y dice que levantándola al cielo y Él viendo al cielo, le dijo: Padre, tú que siempre me escuchas, te agradezco, y da gracias, y al momento de dar gracias se multiplica todo. Entonces el agradecimiento es una llave o es una clave para el efecto multiplicación en el reino del Padre. Entonces la forma de exhortarte el día de hoy, de primero es ánimo. Cobren ánimo. De la primera palabra que Jesús dijo cuando Él resucitó y Él se le presentó a una mujer, le dijo: ánimo. La segunda es: el Padre tiene el control absoluto de todo lo que tú estés viviendo. La tercera es: sigue en el propósito del Padre. Y la cuarta es: en esa carrera que tú estás corriendo, entiende que tienes que ganar. Y último, para terminar la transmisión del día de hoy, y para que te vayas a descansar, y para que vayas a dormir en paz, como dice la palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Nunca te olvides de glorificar, nunca nos olvidemos de glorificar y agradecerle al Padre en todo momento. En Nehemías 8:10 dice: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando yo entiendo que el gozo del Padre, ese vino distinto que Él tiene, es mi fortaleza, no va a importar el momento que yo esté viviendo, yo voy a estar gozoso. Gozoso no es andarme riendo siempre. Gozoso es un fruto del Espíritu que yo puedo alcanzar de acuerdo al carácter que el Padre ha formado en mí. El gozo es un regalo que el Espíritu Santo me puede dar sin yo hacer mayor cosa, y eso se llama gracia, misericordia y favor. Entonces, como quinto punto del día de hoy, nunca dejemos de dar gracias y nunca dejemos de darle la gloria al que se la merece. No sé por qué situación estás pasando el día de hoy, pero lo que sí sé es que tenemos un Padre fenomenal que nunca te va a soltar, que nunca te va a dejar, y que ahí donde estás, tú en tu casa, en tu oficina, si nos vas escuchando en tu carro, si ves este video días después que se publicó, te quiero recordar que ahí está el Padre contigo. El Padre es omnipresente. Si estás en China, si estás en África, si estás en Guatemala, Estados Unidos o en alguna parte del mundo, el Padre está contigo. Y para terminar, dice la palabra que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie te puede separar del amor de Dios, nadie te puede separar del amor del Padre, pero tú tienes que tener en cuenta y tener en mente el poder proseguir en la meta. Quiero orar por ti el día de hoy,
si tú no has aceptado a Jesús o tú te quieres reconciliar con Jesús el día de hoy, durante toda la transmisión ha aparecido un WhatsApp, el cual tú puedes indicar o puedes dejar un comentario aquí que aceptaste o reconciliaste con Jesús el día de hoy y darte un seguimiento. Hay un equipo que para la gloria del Padre está capacitado para poder orar por ti y darte un seguimiento para que tú puedas seguir creciendo en los caminos del Padre. Así que gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias porque tú, Dios, mandaste a tu único Hijo. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Y di conmigo, el día de hoy entrego mi corazón a ti. El día de hoy te pido salvación. Y si yo estaba alejado, el día de hoy me vuelvo a acercar y te vuelvo a pedir que construyas mi vida una vez más. Y yo oro para que Guatemala y las naciones se levanten, se restauren en todo aspecto. Y la iglesia de Cristo pueda resplandecer como luz a todas las naciones, en todo el mundo. Y tú, si estás padeciendo de algo, el día de hoy, Jesús te dice que recibas tu sanidad. Jesús te dice que recibas tu libertad. Y el gozo del Señor es tu fuerza. Padre, oramos por misericordia, pedimos misericordia. Perdona nuestros pecados, estamos arrepentidos, que nada de lo que hemos hecho o no hemos hecho tenga ninguna consecuencia mala o rara, extraña, sino que al contrario tú nos puedas enseñar y mostrar por medio de tu amor que todo lo haces para nuestro bien a los que te amamos. Te damos gloria, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que el Padre está contigo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al Padre, amados.